100.5. Bueno, señores, con nosotros está el economista Pedro Silverio. Y con él pues vamos a hablar de muchos temas importantes. Empezando, Eury, por el informe. El ¿no? informe, sí, empezamos con eso. ¿Qué te parece ese informe que hizo el Fondo Monetario Internacional a propósito de la revisión anual que siempre se hace de acuerdo al artículo 4? Bien, muchas gracias por la invitación. Hay que recordar que Pedro fue gerente del Banco Central por un tiempo importante, o sea que es un hombre que domina muy bien todo lo que es el problema monetario fiscal de la República Dominicana. Es un economista de mucho prestigio, catedrático universitario, columnista. Pero no dejen un elemento importante, ¿Cuál? Es uno de los economistas más didácticos en Muy su explicativo. Sí. Adelante, profesor. Adelante. Cuando uno se enfrenta con un informe del Fondo Monetario Internacional, siempre tiene la tarea de ir buscando, dentro de todos esos términos eufemísticos que usa el fondo, ir buscando técnico diplomático. Sí, un significado de las cosas que realmente quiere decir, porque el fondo, como es una institución oficial y está constituido por los países miembros, los gobiernos de los países miembros, del Fondo Monetario Internacional, pues tiene que siempre preservar la posibilidad de vender bien el elefante. Entonces, o el camello. Sí. Entonces, tiene que decir las cosas de una manera muy elaborada y que deje intacto prácticamente hay que leer. No contribuir a generar desconfianza. No puede generar, agregarle desconfianza a los gobiernos. Eso esa no es su tarea, porque además los gobiernos tienen que cumplir con sus compromisos externos y si la desconfianza domina el ambiente, pues los compromisos externos de esos gobiernos pudieran ser sujetos a no cumplimiento. Correcto. Por eso, en este informe no es una excepción de lo que siempre el fondo hace, que es decir algunas sugerencias dentro de un marco positivo, como lo ha hecho en esta ocasión, y evaluando la economía dominicana, mira a la economía dominicana de esa manera. La economía dominicana tiene estabilidad, ha habido crecimiento, de acuerdo con las cifras oficiales, se ha reducido el desempleo a niveles históricos, y es decir, se han creado unas condiciones que desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica nosotros podemos decir, bien, perfecto, las cosas están bien hasta ahí. Ahora, a partir de ahí, el fondo comienza a hacer pequeñas sugerencias muy leves y observaciones. Sí, pero que tienen un gran significado. Por ejemplo, en los reportes anteriores, el Fondo Monetario casi siempre decía, la deuda pública del país está alcanzando niveles de preocupación. Ya está en 48% del PIB y dentro de unos años podría llegar al 53%. Como un umbral de alarma para preocupación. Una advertencia, una luz amarilla, vamos a decir. ¿Qué pasa? La deuda ha llegado a esos niveles que el fondo había previsto. Anteriormente advertía de que eran niveles ya alarmantes. Entonces, ¿qué hace en este informe? Que ya el informe no menciona el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto y dice que la gestión fiscal debe fortalecerse. ¿Para qué? Debe haber un ajuste fiscal fuerte. Lo menciona varias veces. ¿Para qué? Para hacer la deuda sostenible en el tiempo. Si uno lo lee un poquito en reversa, uno lo que está leyendo es el proceso de endeudamiento ha sido tan grave que ya ustedes necesitan hacer un ajuste fiscal de gran magnitud. Correcto. Para poder darle sostenibilidad a esa deuda pública. ¿Tú compartes eso? Yo lo comparto plenamente, claro. y hemos planteado. Pero además hay otra advertencia que me pareció interesante. En la medida en que tu deuda es mayor y ocupa más alto porcentaje del Producto Interno Bruto, el dinero te va a costar más. Claro. Cuando vuelvas el otro año a buscar la otra deuda, ya
te va a costar más. Claro. Esa es otra advertencia. Y más en un entorno internacional que dice el mismo fondo que se está siendo más restrictivo en términos del acceso a los financiamientos internacionales. Entonces, es todavía mucho... Que esa es la manera elegante, técnico-diplomática, de hacer la advertencia. ¿Qué puede hacer el gobierno, Pedro? ¿Qué puede hacer la política pública? Es decir, ¿qué se puede hacer en el marco de que tenemos una presión tributaria que si la comparamos con otros estados, por ejemplo como Panamá, estamos muy superior en casi todos los renglones que un competidor nuestro aquí de Centroamérica, y que es el modelo más efectivo porque ha logrado crecimiento con una presión tributaria muy inferior a la que nosotros tenemos? Bueno, lo que se puede hacer ciertamente parte de reformas estructurales que el mismo Fondo Monetario está planteando, no solamente en el área fiscal, sino también en otras áreas, en el sector eléctrico, en el sector de transporte, reformas en el área de la educación, de la salud, es decir, de la infraestructura, y es un conjunto de reformas estructurales que están siendo recomendadas. El problema es que las condiciones que se están dando actualmente en los procesos de negociación en el país y en los procesos de concertación en el país están prácticamente haciendo imposible un proceso de reformas estructurales, porque no somos capaces de terminar un pacto eléctrico que ya en octubre cumple 4 años de haber sido convocado. Y si no hemos sido capaces de terminar ese pacto eléctrico, imagínense ustedes cuando entremos en una discusión de una reforma fiscal que de alguna manera es más complejo incluso que el pacto eléctrico, porque es mucho más abarcador. Entonces, hay un proceso de concertación en el país que está un poco detenido y está como anquilosado, y no hay manera de echar hacia adelante esos procesos de negociación. Entonces, esas reformas muy difícilmente puedan ser realizadas, por lo menos en este contexto, de la manera en como prevén la Estrategia Nacional de Desarrollo. La subida de la prima del dólar, que yo no me lo explico tanto, estamos casi al 50%. Al 50 por 1. 50 por 1. Sí. De acuerdo a la moneda dominicana. ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo estoy viendo como que nos estamos dolarizando en el intercambio comercial interno en la República Dominicana. Yo creo que la experiencia que el país registró a principios de este siglo, la crisis financiera, acentuó mucho la tendencia a dolarizar la economía dominicana en las distintas actividades. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el sector de bienes raíces. La economía está dolarizada, completamente dolarizada. ¿Y de vehículos? En vehículos también. Hay muchos hasta mercados. Los restaurantes te ofrecen menús en dólares. Y claro, y te ponen un resultado. Vamos dolarizando en dólares sin saber. Y en euros. Entonces ese es un proceso que es muy difícil de revertir, sí, porque los agentes económicos de alguna manera buscan la manera de proteger sus inversiones, de proteger su patrimonio, y normalmente esto se hace con referencia a una moneda fuerte como es el dólar. Ahora, eso no quiere decir que el país deba abocarse a un proceso de dolarización formal. O la adopción del dólar como moneda formal. De hecho, en la ley monetaria y financiera, la actual ley monetaria y financiera, se establece que los agentes económicos pueden negociar, hacer sus transacciones en las monedas que ellos consideren del lugar, en las divisas que ellos consideren del lugar. Eso es un paso. Pero la subida de la prima. La subida de la prima. Bueno, disculpe, y a la subida de la prima le sumo, para quedarnos en el mismo tema, ¿de qué manera inclusive, aunque el empresario tiene el derecho a proteger su inversión, yo como consumidora, de qué manera me protegen? Y se lo pregunto porque te dicen, mira, yo te vendo esa crema en dólares, pero el cambio es al que ellos quieren inclusive. Si bien es cierto que no me obligan a pagarle el dólar, ¿quién me protege? Y hasta qué punto hay
un respaldo jurídico a que a mí como contribuyente, como usuaria, prácticamente me obliguen a pagar en dólares o asumirlo en dólares. Lo difícil es que el problema se agrava porque no tenemos un marco institucional que pueda hacer cumplir y hacer respetar los derechos de los consumidores. Vamos a decir, de los agentes económicos tienen dificultad en hacer valer sus derechos. Entonces, si no tenemos ese marco institucional, es muy difícil que se pueda controlar eso. La subida de la prima, no la ha contestado. Bueno, él prácticamente no la ha contestado. No. La subida de la prima, ya para decir un par de líneas con eso. La tasa cambiaria dominicana tiene un comportamiento un poco, yo diría, que inusual con relación a los comportamientos que tienen las monedas en los mercados monetarios internacionales, que normalmente hay unas variaciones que sube o que baja alrededor de unos valores. Siempre hay mucha variabilidad. Fluctuaciones. En cambio, nuestra tasa de cambio, cuando uno lo mira históricamente, siempre lleva una tendencia como ascendente, aunque sea levemente, ascendiendo, como que refleja un poco las medidas de control, de control cambiario que existen en la política cambiaria, valga la redundancia. Entonces, hay presiones por momentos. Yo creo que estas presiones que se dieron recientemente tenían que ver también realmente con el problema estacional de la economía dominicana. Vuelve y baja. Son ciclos que se dan en ese. No baja, sube. Pero siempre con una tendencia, a subir. El factor de petróleo, de los precios internacionales del petróleo, ¿cómo lo visualiza y qué peligro pueden representar para la economía? Bueno, ese es uno de los grandes riesgos. De los riesgos que presenta el Fondo Monetario Internacional, porque aquí se estuvo contando con que los precios del petróleo iban a estar relativamente bajos y de repente lo que tenemos es que los precios del petróleo han estado subiendo. Y ese es un riesgo para la economía, porque primero puede agudizar el déficit de cuenta corriente, que cuando estos precios comenzaron a bajar hace unos años, el déficit de cuenta corriente pues se redujo muy considerablemente. Ahora el déficit de cuenta corriente podría subir y podría también representar, porque el petróleo representa un costo fundamental en la economía, en cualquier economía, especialmente en la economía dominicana. Uno mira, todos los productos se derivan del petróleo y se da cuenta que esto puede afectar muy directamente el estándar de vida de los dominicanos. Pablo, sí. Bueno, la política monetaria hasta lleva la palabra, es un asunto político. Y los gobiernos del PLD se han preocupado mucho, han sido celosos de la estabilidad macroeconómica, de lo que forma parte el control del precio de la divisa. Pero lo cierto es que la economía dominicana es muy vulnerable porque es muy dependiente. Nosotros bastaría un problema norteamericano y ahora con el inefable de presidente puede pasar cualquier cosa para que haya un problema con el dólar, o tenemos el problema de Siria, una especie de tercera guerra mundial no declarada por el territorio por donde pasan las riquezas energéticas de Medio Oriente. O sea, somos muy vulnerables. En ese sentido, ¿qué significaría que por uno de esos elementos, falle uno de esos elementos, aquí el dólar salga del control que hasta ahora ha logrado mantener el Banco Central, la Junta Monetaria? ¿Qué puede significar eso para la economía dominicana? Bueno, ¿qué tan dependientes somos del precio del dólar? Yo no veo un riesgo de que un riesgo en lo inmediato, que esto pueda salir del control de las autoridades monetarias. No, pero yo me refiero a los elementos que las autoridades no controlan. Correcto, pero esos elementos que no controla no son elementos que son abordados por la política, no deben ser abordados por la política monetaria, porque si hay un choque petrolero, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo están nuestras reservas para enfrentar eso? No, están en niveles extraordinarios, históricamente sumamente altos. O sea, hay un colchón ahí para enfrentar un choque
petrolero. Pero el mecanismo más idóneo, que también está señalado por el Fondo Monetario Internacional en el reporte, es darle mayor flexibilidad a la política cambiaria para que esos choques externos puedan ser absorbidos de manera más automática. Traduce eso a Juancito Pérez Vidal, por favor, bueno, que tú eres muy bueno, en esa traducción. Lo que esto significa es que cuando hay un choque externo, por ejemplo, un aumento en los precios del petróleo, se altera todo. Claro. Todo lo altera. Claro que lo altera todo. Ahora, si la tasa de cambio es flexible, la tasa de cambio sirve como un mecanismo de compensación, de ajuste. De ajuste. Sirve como un mecanismo de ajuste. Lo que pasa es que ahí entra lo que acabas de decir. El precio del dólar no baja nunca. Lo que hace es que sube muy poquito. Entonces tendría un impacto en el precio del dólar, claro está. Pero una cosa es que un choque externo como el de petróleo tenga un efecto sobre la tasa de cambio, que reacciona para lograr que la economía se ajuste a esa nueva realidad. Y otra cosa es que a través de la política monetaria haya una indisciplina que le agregue gasolina al fuego. Entonces, esa posibilidad yo no la veo en el corto plazo. Pedro, hablamos de la necesidad de la reforma fiscal para la sostenibilidad fiscal de la gestión pública y para la estabilidad económica, de la necesidad que tiene. El fondo lo ha planteado, tú lo has planteado en varios elementos que ha escrito. Sabemos que parte de lo que tiene que ver con que el dólar se haya mantenido sin muchas fluctuaciones ha sido la política laxa del gobierno norteamericano de la flexibilización cuantitativa a partir del asunto de Lehman Brothers y de la facilidad de los créditos, la caída de la tasa de interés en el exterior que facilitó el crédito de estos países, que el fondo lo está explicando que va a ser restringido. Pero ¿cómo puede una economía como la dominicana sustentar, establecer, por ejemplo, porcentaje del PIB en un país donde el 60% de las actividades, o más del 50%, son irregulares, es decir, son actividades que están al margen, son informales, para no decir irregulares? Ese es un factor. Lo otro es, dentro de los factores que controla la política dominicana, tenemos el endeudamiento del sector público no financiero, pero también hay un endeudamiento privado, es decir, cuando a un importador de vehículos le despachan una cantidad de vehículos, ese importador tiene que pagarle $1 y tiene que buscarlo en el mercado. Cuando los inmigrantes la pregunta, ¿cuál es la inquietud? ¿Cómo puede la República Dominicana manejar el tema de la reforma fiscal? Si no lo hacemos por la razón, tendremos que hacerlo por la catástrofe. Okay, la va a responder la pregunta el mismo. Sí, exacto, tú lo vas a responder. Bueno, yo creo que ante la dificultad que señalé hace un momento de que el entorno de concertación estaba muy, yo diría, deteriorado. Ante ese entorno de ese deterioro, yo pienso que el gobierno ha estado haciendo una especie de reforma encubierta. Administrativa. Sí, administrativa. Ha estado encajeando presionando por distintas vías y, de nuevo, porque el reporte del fondo está ahí, dice que esos resultados, esos esfuerzos están dando resultados, han mejorado la base tributaria del país. Lo que dice el fondo es que estos esfuerzos no son suficientes para hacer sostenibles los niveles de deuda pública y los intereses que tiene que pagar el gobierno cada año. En otro orden, hace unos años Codaxa demandó al Estado dominicano por el tema del manejo de los peajes. Nos demandó ante una corte internacional y ganó. Más recientemente lo está haciendo Odebrecht por el caso de Punta Catalina y dijeron que estaban dispuestos a llegar a ese nivel de arbitraje. Y la JUN lo anunció recientemente. De hecho, no sé si lo hizo, pero al menos lo anunció. Y esto tiene un componente jurídico importante, pero también tiene un impacto económico. La pregunta va en dos sentidos. Primero, si usted entiende que en República Dominicana tenemos el cuidado, la estructura, los expertos al momento de que el Estado se involucre en este tipo de acuerdos con empresas u organismos internacionales
Y segundo, ¿hasta qué punto estos arbitrajes, en caso de ganarlo la otra parte, este gran impacto que podría tener en el mismo clima de inversión y jurídico del país? De nuevo nos referimos al marco institucional. El fondo vuelve y recalca que deben hacerse más transparentes los procesos de compras y contrataciones en la República Dominicana. Yo creo que el país tiene los expertos para hacer las debidas contrataciones en cada una de esas áreas. Ahora, el tema es que si esos expertos o los que fueren contratados también tienen, además de la competencia profesional, la competencia moral, ética, para hacer contratos que defiendan los intereses del Estado. Muchas veces se hacen contratos que no defienden los intereses del Estado o que dejan abiertas muchas puertas para que sean interpretaciones del momento y que los contratos, pues, en lugar de tener un valor, tengan un valor mayor. Cambian las condiciones, han cambiado las condiciones del país en términos de la demanda que hace la ciudadanía acerca de la conducta de los gobiernos, y algunas prácticas que eran comunes en el pasado y que todavía quedan registradas en algunos contratos, ya hoy no serían admitidas como una práctica correcta. Entonces, hacer buenos contratos, hacer contratos más perfectos también es más costoso, pero también preservan los intereses del país, y ciertamente ahora mismo el país está sujeto a ser condenado en alguno de esos arbitrajes. Y aún no siendo condenado, el hecho de que te sometan al proceso, que tengas que contratar abogado, ya eso es un tema. Ya crea una imagen de acerca de los derechos de los inversionistas de la República Dominicana, de la seguridad jurídica. Finalmente, el fondo dice, año 2018, año 2019 van a ser estables, un crecimiento por encima de un 5%. ¿Tú piensas que no va a haber, a pesar del panorama medio raro que hay internacionalmente, se va a mantener ese pronóstico y esas premoniciones que tiene el fondo? Premonición. Bueno, yo creo que la tendencia de la economía dominicana es eso. La economía dominicana, sin las reformas que el fondo está planteando, sin esa reforma estructural, creció 7% durante 3 años. Entonces, yo no veo razón por la cual la economía no crezca cerca de lo que yo dice que es el potencial, que es alrededor del 5.5. Sí, del 5%. Perfecto. Okay. Bueno, pues muchas gracias Muy bien, a excelente, Pedro camarada Silverio. Excelente conversación. Tremendo profesor. Así es. Cambio y fuera.